Muy buenas noches, bienvenidos a Control 2021. Como siempre es un gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y bueno, pues como cada oportunidad, como cada noche, Alfredo Dávila Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Te saludo con el gusto y el afecto de siempre, el afecto de colegas y de amigos. Y, por supuesto, también un saludo muy afectuoso a a toda la audiencia, a toda la banda que ya nos escucha por ahí. Un saludo muy afectuoso. Y Ya bueno, nos escuchan siempre, y que ya ¿sí? estaban reclamando la hora, porque ya Oye, no, y tienes había razón. Ya estamos algunos 8:10. amigos conectados. 8:10 Sí, y sí, teníamos, con mucha teníamos información. problemas. Ari Fernández, ayer se fue Ari Fernández, fue quien nos abandonó por irse a ver el juego del Cruz Azul. Ya Y ves, te dije que iba con los azules, pero eran del equipo de fútbol, no con los de Acción Nacional. sí, ya Son estoy cosas haciendo diferentes. la aclaración. Pues oye, pues con muchísimo gusto de estar una vez más por acá y con diferentes temas. Hoy Alfredo Dávila pues hizo una consulta y un tema que me parece relevantísimo, que es pues una omisión de los candidatos de todos los partidos políticos a presentar su 3 de 3. Platícanos, Alfredo, ¿qué fue lo que estuviste viendo? Pues resulta es así muy sencillo, pero a mí me impactó, la verdad, esta información. Resulta que solo un 5% de todos los candidatos a un puesto de elección popular en este proceso electoral han presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, que ya conocemos coloquialmente como la 3 de 3, y solo un 1%, bueno, cinco candidatos equivalen a 6,000, poco más de 6,000 de un total de 125,000 candidatos, solo un poco más de 6,000 han cumplido con la 3 de 3 y solamente un 1% ha cumplido con la declaración contra la violencia de género. Esto, pues, lo consultamos en Transparencia Mexicana y sí, me parece que son datos, me impactaron, solamente un 5%, Arturo Auditorio. Es bajísimo, Muy bajo. y bueno, fíjate que el tema es muy importante para quienes no tengan identificado esto, porque tiene que ver con, digamos que, ciertos controles o ciertas previsiones anticorrupción. Cuando tú haces una serie de declaraciones como estas, lo que se está previendo es la corrupción. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú haces una declaración patrimonial, pues tú das a conocer cuánto tienes. Y cuando dices cuánto tienes, pues es posible que los órganos fiscalizadores o de investigación verifiquen posteriormente si tu riqueza no se incrementó mientras estuviste en el servicio público de manera indebida. Si Que se estás, supone que no debe ser, ¿no? O que si se incrementa sería en un porcentaje muy bajo, porque, claro, porque pues los vamos, sueldos, de acuerdo al salario, a menos que ahorraras prácticamente todo lo que ganas. Por ejemplo, los diputados que ahorraran todas sus dietas, vamos, pudiera ser, pero no suena lógico. Por eso es importante esta declaración 3 de 3. La primera, la patrimonial. También la fiscal, patrimonial, Arturo. la fiscal, que bueno, pues claro, un ciudadano que se precia de ser buen ciudadano y por lo tanto de contender por un cargo de elección popular, pues tiene que estar al corriente del pago de sus impuestos. Hombre, cuando Pues, menos, ¿no? Sí, sí, cuando por menos, pues supuesto. si todos pagamos, pues los políticos con mayor razón tienen que poner el ejemplo. Sí, Y de además conflicto, ganan bien. claro, y de conflicto de intereses para saber cuando una decisión que tomen o en la que participen y favorezca o perjudique a un sector, pues sea identificado de tal suerte que al hacer la declaración de conflicto de intereses pueda preverse pues las relaciones, digamos, de favoritismo, de contratismo, de beneficio, que una vez más favorecen la corrupción.
caso Cabeza de Vaca. Mira, caso Cabeza de Vaca tiene justamente dos elementos de esto. Uno es, el primero consideraría yo, que su declaración patrimonial, porque es el primero porque es el que dio el desafuero. Su declaración patrimonial y fiscal no reflejaban la compra de una propiedad en la Ciudad de México por aproximadamente Un departamento. un departamento de 6.5 millones, ¿no? Es algo que para los políticos pues es poco, para los empresarios es poco, 6.5 millones de pesos Sí. es lo que cuesta un departamento más o menos pues en una colonia como la del Valle, digamos. Pero bueno, no lo hizo y ese ocultamiento en términos patrimoniales y de declaración fiscal fue lo que motivó el desafuero. Un segundo elemento, sus cuentas y las relaciones de estas cuentas con gente de su ámbito familiar y gente del ámbito de los negocios. Así que la segunda acusación, que es la que está buscando ahora la Fiscalía General de la República por movimiento de recursos de procedencia ilícita o inexplicable, posible lavado de dinero, tiene que ver con esta otra condición, que es la de pues la declaración patrimonial, ¿no? y de los intereses. Sí, claro. Con este ejemplo clarísimo y que está, bueno, pues en el ojo del huracán, creo que es un ejemplo perfecto para señalar la importancia de la declaración patrimonial y en general de la 3 de 3, que otra vez, insisto, solo 5% de todos los candidatos, de los 125,000 candidatos, solamente 6,000 han cumplido con esta 3 de 3. Veía a propósito de esta otra declaración, Alfredo, que mencionas, la de violencia de género, el caso de Jorge Han Ron. Bueno, qué tipo, qué barbaridad, ¿no? Haciendo pues señalamientos, decía uno básicamente diciéndole basura a Lupita Jones, que es la candidata del PRI-PAN-PRD allá, y hablando, haciendo chistes muy desafortunados, por cierto, muy poco graciosos, Sí, hombre, de naturaleza sí. sexual sobre Marina del Pilar, la candidata de Morena, ¿no? De Morena, sí. Sí, la verdad es que, bueno, también para eso sirve esto. A ver, solamente un 1% de ellos, de todos los candidatos, de todos los partidos, un 1% han cumplido con esta declaración contra la violencia de género, que, bueno, no es garantía de nada, pero cuando menos ya como que los pondría, los obligaría a estar más conscientes de abstenerse de cosas como las que hace este tipo, Hank Ron, ¿no? Es que 1% habla del escaso compromiso de la clase política con la perspectiva de género y paradójicamente en el momento en el que el tema feminista se ha convertido en el gran problema de los gobiernos, sí del de López Obrador, porque ha tenido una gestión pues poco saludable del asunto en diferentes oportunidades, poco prudente cuando menos, pero no es el único. O sea, tenemos los casos de la represión en León, Guanajuato, la represión en Puebla, la represión en Veracruz, la represión en Jalisco, la represión en Quintana Roo, atraviesa a todos, PAN, PRI, PRD, Morena, ¿no? Estado de México. Estado de México, terrible. Terrible, ¿no? Secuestros, desapariciones, asesinatos. Por eso yo decía ayer, y lo quiero comentar muy rápido, de que yo comentaba de que sí me preocupa cómo nos esté viendo el resto del mundo a los mexicanos en este proceso electoral. México es referente, claro que es referente México en muchas cosas. De 195 países en el mundo, México ocupa el 15º, el lugar número 15. Por su economía, es la economía número 15 del mundo. Compartimos una frontera de 3,000 kilómetros con el imperio estadounidense.
la primera revolución social del siglo XX fue la Revolución Mexicana. México siempre se destacó como líder de los países de América Latina, siempre con una política de no intervención y respeto a los derechos humanos, una política de muchísimos años de asilo y refugio a perseguidos políticos. La imagen de México es una imagen importante, es un referente en el mundo. Por eso yo decía que me preocupaba mucho la imagen que ahora estemos dando al exterior, al resto del mundo. Pues sí, y creo que ayer el planteamiento que hacías en materia electoral, yo sé que hay algunas percepciones que se pueden tener, sobre todo de quienes en este momento están sintiendo que los órganos electorales pues han fallado en contra de sus partidos, pero me parece muy interesante observar que el sistema electoral mexicano y particularmente la forma de organización y de realización de los comicios, sus estructuras han sido pues copiadas por diferentes países. O sea, es un modelo electoral que sí está prestigiado en el mundo, por más de que en México se hable del fraude electoral en el que se dice participa activamente el INE, porque creo que en diferentes oportunidades ya hemos platicado de eso, o al menos yo he hecho referencia a cómo hay dos vías de analizar un sistema electoral. Uno es las reglas del juego y el otro es las formas de jugarlo. Y las formas de jugarlo casi siempre procuran sacarle la vuelta a las reglas. De la ¿No? regla, Y por entonces supuesto. dicen, ¿hay fraude electoral? Pues sí, sí hay, porque violaron las reglas, pero le sacaron la vuelta a los controles, que es Claro. un poco lo que ha venido pasando, Alfredo, y creo que vale la pena mencionarlo, con las candidaturas que, por ejemplo, fueron revertidas por diferentes motivos y que han sido sustituidas, reemplazadas por hijos, padres, Sí, esposas. El caso más reciente, ya lo hemos comentado en el caso de Morena ampliamente, pero el caso más reciente fue hoy con Miguel Ángel Yunes, el candidato que sí. perdió el registro ayer, lo comentamos, como candidato a la presidencia municipal de Veracruz, el puerto de Veracruz, donde se acreditó que no tenía la residencia, un requisito mínimo básico para aspirar a gobernar un lugar, y le quitan la candidatura y hoy se registra la esposa, ¿no? Así de fácil. Una forma de sacarle la Hijas, vuelta. esposas, padres, como en el caso de acá de Torreón, también de Morena, Luis Fernando Salazar, registró a su padre, que se llama Luis Fernando Salazar. Naturalmente, sus segundos apellidos son diferentes, pero es sacarle la vuelta a las reglas de una manera burda y que exhibe, en primer término, me parece una falta de ética de parte de estos actores políticos que redundan en una falta de credibilidad y de respeto de la población hacia ellos y los partidos que los postulan, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Y bueno, no es el único caso, hay el registro, me parece también uno de estos episodios del absurdo, ¿no? Una candidata en Chiapas, Alfredo. Híjole, ese está, pero bueno, pues resulta que una ciudadana que se registra como candidata indígena del partido Morena allá en Chiapas, como candidata indígena, ojo, pero que tiene nombre y apellido de origen italiano y alemán. Se llama Fabiola Ricci Diestel. Fabiola Ricci Diestel. Y tiene un aspecto, si tú puedes ver por ahí su perfil y demás en las redes, tiene un aspecto claramente caucásico, vamos, claramente caucásico, no es Tzotzil, ni Tzetzal, ni vamos, ninguna de las etnias de Chiapas no corresponde. Y además con estos apellidos,
pues, difícilmente yo estaba viendo un Chamula se apellidaría Rishi o Diestel. Pues sí, no, pues es una güerita. No, a lo mejor Es hay una oportunidad de que el tocayo Arturo Santillán, que está en los estudios de Sensor, nos pueda apoyar quizás poniendo la imagen, no sé si eso sea sería posible. padrísimo. Pero sería muy bueno. Dice Ari Fernández, solo falta que Samuel García le pase la estafeta a Mariana, la influencer la esposa. Pues es interesante porque creo que el tema de Samuel García es el que sigue, ¿no? En esta dinámica tan intensa de el cierre del proceso electoral. Estamos a 17 días, me parece, Alfredo, de que se realicen los comicios. Está todo el escándalo cabeza de vaca impactando naturalmente en la discusión electoral de este país y creo que pues el que sigue y tendrá que ser en estos días, a más tardar la próxima semana, será el caso Nuevo León. Sin duda alguna, Arturo, sin duda alguna. En fin, por eso justamente era esta afirmación el día de ayer. Claro, alguien también me decía por acá, yo recibí un par de correos que me decían, bueno, pero es que creo que importa más la percepción de los mexicanos que de los ojos ajenos, ¿no? En este caso del resto del mundo, los extranjeros. Sí, de acuerdo. El proceso político electoral que vivimos los mexicanos es de y para los mexicanos, pero eso no excluye que cuidemos las formas ante el mundo, Arturo, y todas estas cosas, la verdad que sí lastima, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, mira, vamos yo creo que el caso Samuel va a darnos mucho de qué hablar en los próximos días. ¿Tú crees? Porque se sigue pensando, pues acuérdate que estamos muy cerca de Monterrey, nosotros acá, y hay mucho contacto, Arturo, por familiares, por amigos, por muchas cosas, tenemos mucho contacto, y yo sigo percibiendo en Monterrey, sí, pues en Monterrey, la zona metropolitana, en fin, sigo percibiendo ya mucha suspicacia entre la sociedad, en el electorado, pues, se habla mucho de que podrían anular el proceso, aplicando por ahí alguna sanción a Samuel García, en fin, hay muchas teorías, se hacen de verdad decenas de conjeturas al respecto, y esto me parece que no, insisto, no es bueno porque un proceso electoral, creo que una de sus características fundamentales tiene que ser la confianza, tiene que generar confianza entre la sociedad. Y sí, se habla todavía de la posibilidad de que mediante alguna argucia, algo, puedan tumbar, como se dice coloquialmente, la candidatura del hasta ahora puntero Samuel García, del Movimiento Ciudadano. Pues me parece que va a ser definitivamente el tema del dinero, el tema de los recursos y las cuentas bancarias, no solo de él, también de su esposa, también de su padre. Implican triangulaciones ahí que seguramente van a buscar judicializar y que, bueno, es que también creo que, mira, veía por ahí un comentario, ahorita que hablábamos de lo de padres e hijos, veía un comentario que decía en el caso de Granier en Tabasco, que va Andrés Granier buscando un ayuntamiento, va a su hijo buscando una diputación local. Pero esto de las parentelas que se ha extendido tanto, tú lo sabes bien, Alfredo, pues creo que la moda la inauguró Coahuila en todo el país. Con esto de los dos gobernadores consecutivos que tuvimos, hermanos. Exactamente. En el caso de Tamaulipas, se estaba ya articulando a partir de ir construyendo la candidatura del hermano del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
a su hermano Ismael García Cabeza de Vaca, que al parecer también está en el pliego de investigación y que está, sí, y que es muy posible que en unos días estemos viendo una gestión para el desafuero porque actualmente es senador Ismael García Cabeza de Vaca. Es senador porque estaban construyendo su candidatura al gobierno de Tamaulipas para relevar al hermano el próximo año, que son las elecciones allá. Entonces, sí, ya son el próximo año. Y otra vez, a ver, a final de cuentas, es el dinero, Arturo, lo que los ha perdido. Los recursos económicos, el dinero es el que los ha perdido, tanto en el caso de Cabeza de Vaca, como eventualmente en el caso de Samuel García, acá en Nuevo León. A mí esto me recuerda esa conocida historia, ¿no? De los mafiosos norteamericanos del principio del siglo pasado, ya por los años 20 del siglo pasado, que no podían pescarlos por ninguna parte, y fue justamente por cuestiones de evasión fiscal, por los que pudieron encarcelar a gente como el famoso Al Capone y, bueno, tantos otros delincuentes, ¿no? Pues sí, creo que por ahí va el tema, al menos en los casos Nuevo León y Tamaulipas. Independientemente de que ya hemos hablado del uso político y de todo, pues también no es que tengan las condiciones más óptimas en cuanto a integridad y apego a la ley, ¿no? No, por supuesto, y hay que decirlo con todas sus letras. Aquí lo único que de pronto, sí, a ver, tú, como reporteros, como periodistas, pues difícilmente creemos en las casualidades, ¿no? Sobre todo a estas alturas del partido, y pues sí, resulta muy casual que se hayan activado todas estas cosas, y además de una manera inusitadamente rápida, para coincidir ahora en el proceso electoral. Don Allí Ugarte, quiero agradecerle esta aportación generosa que nos acaba de hacer y también agradecer a quienes nos están siguiendo, agradeciéndoles, más pidiéndoles que nos ayuden a compartir estos contenidos, a difundir lo que estamos haciendo, tanto en Control 2021, en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro, cada día de lunes a viernes, como en los demás contenidos de Notas Sin Pauta en YouTube y también de notasinpauta.com, que les invito a que se den una vuelta. Pero de verdad, ayúdenos, le pedimos que nos ayude a difundir estos esfuerzos en sus redes sociales, en sus grupos de amigos, en sus grupos de WhatsApp, a quien considere usted que le puede interesar este trabajo, y naturalmente pedirle que nos apoye con sus likes, con sus comentarios, aunque sea simplemente saludando. Yo sé que hay mucha gente que no necesariamente quiere entrar a una discusión en los chats en vivo, pero que nos ayuda mucho poniéndonos un like, haciendo algún comentario de salutación, en fin, ayudándonos a posicionar cada vez más este esfuerzo periodístico. Y dicho lo anterior, pues continuamos. Ahora sí que fue como la pausa comercial de la mitad, Alfredo. Sí, casi como una pausa comercial. Porque fue justo a las 20:30. No debe prosperar en este país. ¿Qué pasó, Arturo? Tenemos nuevamente intrusiones. Nuevamente se nos acaba de meter una señal que no tenía yo, que no la esperaba, pero estoy viendo aquí a José Raúl Linares, colega periodista joven, que pues hace unos días también nos hizo lo mismo, Alfredo, de pronto apareció. No, yo creo que ya vio la manera ahí de violar todos los códigos de seguridad que el maestro Arturo Santillán ha puesto, y ha logrado de nueva cuenta colarse a esta conversación. Y una vez ya colado, y una vez ya aquí, pues no nos resta más que darle la bienvenida a José Raúl Linares. Maestro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Arturo, doctor Dávila, ¿cómo estamos? Pues aquí de nuevo asaltando el espacio de Notas Sin Pauta en este maravilloso análisis que hacen
de todos los días del proceso electoral. Otra vez nos colamos. Bueno, pues bienvenido, Raúl Linares. Ahorita nos contarás en qué andas, pero bueno, creo que uno de los temas que teníamos por aquí con mucho interés anotado en nuestra, esto es sin pauta, pero sí hacemos una, digamos, escaleta, ¿no? Para ir Un más o menos. sapito. Yo siempre le he dicho, vamos a hacer un sapito, que su nombre técnico es escaleta, por supuesto. Un sapito, y en este sapito, pues lo que teníamos era el apunte de que hoy volvió el ministro presidente a visitar a Palacio Nacional, y bueno, pues tú has cubierto precisamente Poder Judicial. Cuéntanos cómo viste. Pues es la segunda ocasión, en realidad, generalmente En este mes, en este mes, en realidad, generalmente no se habla mucho de lo que se dice en estos encuentros. Yo creo que mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su versión de los hechos. Seguramente fue una comida, casual ahí con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. Pero vaya, lo que es un hecho es que todo esto coincide, como hace un rato bien apuntaban, con el, la, el proceso de alguna manera de desafuero de el gobernador Cabeza de Vaca. Eh, Vaya, hemos visto en estos días, además se produce en un proceso sumamente extraño porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vimos el viernes pasado, de hecho lo comentamos y más o menos atinamos porque sabíamos que el gobierno federal en efecto se iba a ir en contra de Cabeza de Vaca, ¿no? Lo que es un hecho es que la resolución es muy ambigua y además casualmente le da a un ministro que ha sido muy cercano a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y en esta ocasión, pues fue elegido en la terna, si no mal recuerdo, del año 2019, en estas ternas que ellos le metieron, y fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca quien emite esta resolución súper extraña, y además los dos grupos políticos, que es el partido Acción Nacional, han estado toda esta semana peleando, peleando de alguna manera porque les da la validez y en efecto, cuando uno revisa el documento, les da la razón de que en el pacto federal, de alguna manera, pues el Congreso del Estado tiene la razón, pero por otra parte, deja sin efectos de alguna manera la demanda, que era pues, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se posicionara si era la federación o el estado de Tamaulipas el que tenía que posicionarse. Desecha la demanda por improcedente, eso es lo que dice en específico la controversia constitucional, y bueno, pues ahora estamos en un limbo en el que un juez les da, le permite a la PGR capturarlo porque se entiende que está de alguna manera, ha sobreseído el caso, y por otra parte está el grupo parlamentario del PAN diciendo que, vaya, el grupo parlamentario, no solamente el partido mismo, diciendo que ellos tienen la razón. De hecho, hace unos minutos, era lo que ahorita estaba revisando en en el Twitter, ¿no? Hace 8 minutos, el grupo parlamentario del PAN, en específico los senadores, pues ellos dicen que no iban a aprobar un periodo extraordinario para dinamitar el pacto federal. En específico se posiciona el senador Julián Rentería, y bueno, pues hace unos momentos también Cabeza de Vaca tuitea un comunicado que van a seguir su defensa jurídica. Además, se filtra a la prensa, el mismo Partido Acción Nacional, filtra a la prensa que Cabeza de Vaca está en territorio nacional. Entonces, estamos ahorita en un momento jurídico y en una disputa que yo creo que tiene que ver, a ver, el fondo es y esto es mi particular punto de vista, que no tiene nada de jurídica. Primero es
la decisión de este ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, que además es cercano a la Cuarta Transformación, fue uno de sus elegidos, que deja una ambigüedad jurídica total porque prácticamente les da la razón a los dos. Y luego está de alguna manera disputa por la narrativa política. Lo que es un hecho es que lo que sabemos es que hay un expediente muy grande que no sabemos qué dice, que lo tienen los diputados federales y que la Fiscalía General de la República ahorita está de alguna manera judicializando, ¿no? Y por otra parte, lo que tenemos es lo mañana de lo que vaya, o en estos días lo que vaya a sacar raja la 4T, ¿no? Y entonces volvemos al mismo plano. Es totalmente político. No hay validez jurídica en esto. Y entonces tendría que ver con la visita, con la segunda visita este mes a Palacio Nacional de Arturo Saldívar, el magistrado presidente de la Suprema Corte. Perdón, no lo escuché, doctor Dávila. Sí, yo planteaba que como al principio lo dijimos, esto estaría estrechamente ligado, este tema de cabeza de vaca, el gobernador de Tamaulipas, con la segunda visita en este mes del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a Palacio Nacional. Desde luego, o sea, porque esto no parece tener mucho fundamento jurídico. Si lo vemos, si analizamos el caso en el fondo, lo que salió el viernes pasado le da la razón a los dos. Entonces, yo creo que ahí lo que está generando ya es un problema de constitucionalidad y de interpretación de los jueces, que en efecto ahorita toda la presión sobre este caso, porque finalmente ninguno de los dos bandos políticos va a soltar el hueso, va a recaer sobre el Poder Judicial de la Federación. Y si en efecto la orden del juez de control que habría autorizado esta orden de aprehensión es ilegal, va a recaer en el Poder Judicial de la Federación. Y si es válida, de todos modos, el Partido Acción Nacional va a presionar al Poder Judicial de la Federación. Entonces, como hemos visto en todo este sexenio, las instituciones que son intermediarias entre la interpretación de la legalidad y del pacto constitucional vigente, se quedan totalmente, de nuevo, de alguna manera, como una especie de disputa política. Están en un impasse, están pasmados. Y es la narrativa de todo el sexenio. Sí. Ahora, si el asunto, como tú lo apuntas, es fundamentalmente político, ¿quién tiene más poder político? Es totalmente político y en esta ocasión yo creo, esta es mi perspectiva, mañana veremos qué dice el presidente de la República o a ver qué buena puntada le da a Carmen Aristegui y Julio Scherer Ibarra. Pues veremos la interpretación de qué es lo que sucedió en este encuentro, porque lo que tenemos entendido además es que a quien va a consultar es al consejero jurídico de la Presidencia de la República. Julio Scherer. ¿Qué fondo tendrá? Uy, eso es la gran pregunta, ¿no? ¿Tienes idea de cuántas controversias constitucionales hay, independientemente de lo del caso Tamaulipas? Porque me imagino que hay varias, Raúl. No, fíjate que ese dato preciso yo no lo tengo. Siempre lo guardan muy bien, ¿no? Es como si no quisieran que se supiera cuántas broncas enfrenta el titular del Ejecutivo, no solo en este sexenio, en materia de constitucionalidad. Sí, en todos. Lo dijiste muy claro, fíjate, cuántas broncas se enfrentan, ¿no? Sí, en términos de constitucionalidad, sí, claro. Ese es un buen dato, porque en efecto ha sido, ahorita mismo estamos en medio, no sabemos si tenga que ver con el proceso. Ayer el juez Juan Pablo Gómez Fierro
este polémico juez que además lo llamaron a investigar, pues no sé si recuerdan que ayer otorgó 8 suspensiones a la ley de hidrocarburos, ¿no? Este, el proceso además lo vimos hace escasos 3 meses, ¿no? Con esta ola de amparos a la ley, a la que le llamaban la ley, no, la ley, ¿cómo se llama? La ley, la ley eléctrica, ¿no? De la industria Entonces, eléctrica. la ley de la La industria energía. eléctrica. Entonces, en realidad todo el sexenio ha sido en este sentido, y eso sí es un hecho verificado, o sea, no tenemos la data específica, pero ha sido un desastre en términos de intermediación de los deseos del presidente de la República con el problema del pacto constitucional. Entonces, por eso estamos viendo todo el tiempo que todos los actores se están inconformando. Hay un desaseo, yo ahí coincido mucho, he escuchado en ocasiones tus análisis, Arturo, de que hay un desaseo en la técnica jurídica total. Y vaya, o sea, yo en muchas ocasiones, por ejemplo, con la ley de la industria eléctrica y con la ley de hidrocarburos, el fondo de la razón política de lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador me parece noble. Pero cuando llega el control constitucional y cuando llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues lo que vemos es este desechamiento por este desaseo de la técnica jurídica y estas controversias y esta narrativa de los jueces corruptos y del Poder Judicial hundido en el albañal jurídico, ¿no? Y en el desaseo total. Entonces, volvemos a lo mismo, es una disputa política por un hecho que lo hemos visto todo este sexenio. Hace un rato veía un tema, además, viéndolo en un dato que me pareció bastante interesante, que seguramente esto también va a construir una narrativa en los próximos días sobre estas instituciones perversas que están queriendo detener a la Cuarta Transformación. Y hace unos momentos soltaban un dato, y hay que verificarlo, pero que me parece bastante interesante, y que decía un tuitero que quedaban 4 días para que el partido Morena registre a sus representantes de casilla ante el Instituto Nacional Electoral y que no ha registrado a ninguno, ¿no? Que Morena Entonces, no ha registrado. si esto es cierto y podemos en un momento confirmarlo, lo que es un hecho es que si el INE no les acepta eh, eh, a ningún representante de casilla o les invalida una gran parte de ellos, vamos a ver otro pleito con el INE. Y así nos vamos a ir hasta, yo creo que el 6 de julio, ¿no? Con estas... Es rarísimo que un partido político, además siendo el partido mayoritario, no tenga representantes de casilla a 17 días de las elecciones, porque son precisamente las estructuras que se despliegan por los partidos políticos en las casillas el día de la jornada electoral, las que sirven para garantizar que los resultados pues sean auténticos, de que no les hagan de chivo los tamales, como luego se dice a la hora de los conteos, ¿no? Son los que cuidan los intereses del partido. Es muy raro. Representan ahí en las casillas, ¿no? Sí, es rarísimo. A mí me parece que cuando te encuentras una situación como esta, pues lo menos que puedes es sospechar que evidentemente se está construyendo una narrativa sobre fraude. ¿De quién? Pues no sabemos. Pero... Una narrativa de fraude que tendería en un momento dado a la anulación del proceso electoral, seamos claros. Procuraría eso. Ahora, yo digo, ¿Morena lo necesitará? Teniendo como tiene las simpatías mayoritarias de este país, ¿no sería más eficaz tener a sus representantes, cuidar el voto y... en un momento dado sí, pero habría que ver si sus lecturas de lo que está pasando les alcanzan
para su propósito. Yo estoy hablando concretamente de la mayoría calificada, Arturo, Claro. no de la mayoría absoluta, de la mayoría calificada, que no tenerla sería, aún ganando, sería un retroceso, una pérdida para el presidente de la República y su partido. Claro. Lo que Pues es un bueno. hecho es que hay una disputa en todo esto, y este es mi particular punto de vista sobre quién tiene de alguna manera el monopolio sobre la narrativa de la democracia. Morena, lo que hemos visto en los últimos meses y sobre todo yo creo que es en la conformación misma del partido, es que ha sido una incorporación, ellos lo dicen en los documentos de estatuto, de un movimiento amplio, ¿no? Que incorpora todo y de alguna manera, hace un rato estaba leyendo las memorias de don Porfirio Muñoz Ledo y me recordaba mucho a ese PRI, o esa noción de la representación amplia del partido revolucionario institucional que se generó a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, yo creo que hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? En este momento yo creo que Morena aspira a eso y bueno, pues estos otros órganos autónomos están disputando una parte y otra parte es los partidos políticos, ¿no? Es la narrativa de la democracia liberal que se construyó también desde el sexenio, yo creo que se construye desde el sexenio de López Portillo con la incorporación, con esta paradigmática reforma democrática del Política. 77, ¿sí? Del 77 hasta la fecha, y que se colapsa en efecto en el 2018. La gente en efecto sí destruye de alguna manera esta noción de que el monopolio de la democracia eran estos tres partidos políticos, ¿no? Y hoy, bueno, pues es la aquelarre total, ¿no? Pues, José Raúl Linares, creo que tienes un anuncio que hacernos el día de hoy, ¿o me equivoco? Sí, les tenemos sorpresas pronto. Ok. Yo me esperaría a la próxima semana anunciarlo oficialmente en Notas sin Pauta. Pero el 28 de este mes les tenemos una sorpresa. No les quiero decir cuál porque yo creo que no estoy autorizado. Somos un colectivo de personas que estamos trabajando para hacer un proyecto muy interesante en Notas sin Pauta. En la próxima semana les estaremos dando detalles Perfecto. Oye, José puntualísimos, Raúl. pero bueno, los asaltos chidos de alguna manera era una conspiración. Oye, José Raúl, pero ya que llegaste así, y además aprovechando que aquí estamos los tres en corto, ¿cómo se va a llamar el proyecto? Eso es un buen reportero, ¿eh? A Ya ver, estoy aquí estamos sudando los tres, ya, no pasa y, nada. y esperando el momento en el que mis compañeros me mienten la mamá. No, pues bueno, esperaremos una semana más. Se llama Machetazo Caballo de Espadas, José Raúl. Pero Pues, lo que sí es un hecho es que la próxima semana, el 28, Notas sin Pauta va a tener una presencia incómoda, millennial, un asalto millennial. Ándale, bueno, ya sabemos más. Muy será un bien, gusto. Asalto Millennial. Porque no sé el nombre, yo sé que no nos lo vas a decir ahora, pero considera eso de Asalto Millennial, me parece muy padre. Va a ser algo muy divertido, porque en efecto yo creo que uno de los consensos a los que hemos llegado, bueno, con la gente de mi generación, primero es que ya no estamos tan jóvenes, ¿no? O sea, como que esta noción de que éramos el futuro del periodismo, pues ya, o sea, ya, ya está muy... No, pues ya, es que creo que el gran problema de los millennials es que no se han dado cuenta de que ya son señores. Que ya no, claro. En muchos casos no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta que ya no son los chavalos. No, pero no. Bueno. Eran allá pero tienen mucho que dar. en la primavera Esta árabe, ya ahorita ya no. Sí, en efecto. Pero tienen mucho que dar, Arturo, José Raúl, y vamos a esperar de veras, vamos a esperar con ansia a ver qué es esa sorpresa que nos tienen.
Oye, pues ha Claro, sido un gustazo. No sé si se nos quede algo, Alfredo, pendiente de comentar. Tú Sí, tenías unos temas que me gustaría rápidamente resolver porque pues nos sí, quedan Arturo, 6 minutos. fíjate que pues habló Ciro Murayama, este consejero del Instituto Nacional Electoral, que también ha estado en el ojo del huracán, Ciro Murayama. Casi siempre hablamos del INE y de todos sus problemas con el presidente y con medio mundo, y siempre sale Lorenzo Córdoba, pero Ciro Murayama juega un papel muy importante, el consejero Murayama, en las decisiones que se toman al interior del INE. Y hoy dice, me pareció importante, él dice que los conteos rápidos, el domingo de la elección, el domingo 6 de junio, dice que los conteos rápidos y efectivos permitirán frenar la autoproclamación de triunfos, que eso sí, nosotros ya lo sabemos, ha sido también como ya la parte, ¿no? Ya de este esquema. Todavía no acaban todavía no cierran las casillas, todavía faltan muchos votos y ya se están autoproclamando los triunfos. Dice Ciro Murayama que la información rápida y confiable podría conjurar la tentación de amedrentar al árbitro electoral. Y yo no sé qué lectura darle a esto último. La información rápida y confiable, digo, claro, es buena para los ciudadanos y todo, pero dice, podrá conjurar la tentación de amedrentar al árbitro electoral. ¿Cómo ven? Bueno, pues, mira, yo tengo por ahí una videocolumna a propósito de Ciro Murayama sobre su hambre de cuadro, ¿no? Creo que es imprudente, no tiene necesidad de atizar estas polémicas con dar la información. ¿Verdad? Tendremos. Sí, información rápida y confiable, punto. Sí. Sí, a ver, ¿qué es lo que queremos los ciudadanos, no? Queremos el mismo día de la elección, lo más pronto posible, claro, pero tampoco sin caer en urgencias. Sí queremos que haya una información rápida y confiable. Punto. Me parece que el agregado ese de que para no caer en tentaciones de amedrentar al árbitro electoral, a mí me parece que sale sobrando y justamente hace eso que planteabas, atizar el fuego de esta disputa que en medio del proceso electoral no le hace bien a nadie. Claro, pero pues bueno. Es el monopolio de la democracia, ¿no? ¿Quién tiene el monopolio ahorita de la democracia y de la narrativa sobre la democracia? Ya, de la narrativa, claro. Perdón, pues, maestro. José Raúl Fernández, pues Linares, perdón, muchísimas gracias. Linares. Sí, estaba viendo comentarios y me trabé. Pero José Raúl Linares, muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos en esta nueva irrupción, esta transmisión. Y mira, sí. Sí, no, Arturo, ya que José Raúl tuvo a bien darme un grado académico que no tengo, un grado, ya me hizo doctor, entonces, pues en atención a eso, y queriendo ser recíproco, pues ahora ya a mí se me ocurre que él puede ser José Raúl, el Corsario Linares, por su manera de irrumpir, de abordar. Ese es uno bueno, me voy a poner un parche de pirata. No, es broma, no. Además, muy padre y le da mucha frescura a esta conversación. Gracias, José Raúl Linares. Mando un fuerte abrazo, Raúl. Y Alfredo Dávila Domínguez, pues llegamos al final de este espacio. En unos momentos inicia disenso. Yo no te puedo decir que el 70% de los candidatos a diputados federales de la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena, el 70% no milita en ninguno de los partidos de esa coalición, mientras que fíjate, no, es que está padre esto, mientras que el 36% de los candidatos a diputados federales por la coalición Va por México, de PRI, PAN, PRD, tampoco pertenecen a ninguno de estos partidos. Ahí lo dejo para la reflexión. Pues bueno, nos vamos, creo que pudimos conseguir la fotografía de esta candidata chiapaneca Fabiola Ricci. Fabiola Ricci Diestel.
Vamos a pedirle a Arturo Santillán que la coloque por aquí en pantalla para despedirnos, no sin antes pues agradecerles, miren usted, ¿le parece que sea una candidata indígena, no? Ni por autoadscripción, ¿no? Sí, fíjate, pero el nombre, ¿no? Fabiola, bueno, Fabiola Rishi Diestel. Bueno, ¿Será indígena? ¿Será de San Juan Chamula? ¿O de Ocosingo? No. Pura blanquitud. Bueno. Qué barbaridad. No, bueno, dicen en el chat. Oigan, les agradezco muchísimo. No sé si hice el agradecimiento a las aportaciones que se dieron el día de hoy a lo largo de la transmisión. No. Pero Karina Rodríguez, me faltaba, me parece. Karina Rodríguez, muchísimas gracias. Ya lo habíamos hecho con Donaghy Ugarte y naturalmente a todos ustedes por acompañarnos. En unos momentos iniciamos con Disenso, esta mesa de análisis que además tiene hoy invitado, coordinada por Jorge Torres, estará Temoris Greco, Nacho Alvarado, y vamos a ver quién más se suma. Me parece que está Cowanin Silva el día de hoy y pues como siempre les recomiendo este contenido a continuación en unos minutos aquí en Notas sin Pauta en YouTube. Alfredo Dávila Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo, buenas noches, José Raúl, buenas noches a la audiencia. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches a todos.